Un viaje en tren, un destino, una fotografía. La de este personaje, sobre cuya vida en el momento de iniciar nuestra investigación solo conocemos unos pocos datos. Sin embargo, este hombre fue protagonista de alguno de los hechos que sacudieron a la humanidad en la primera mitad del siglo XX. Persiguiendo sus huellas, es imposible dejar de evocar hoy aquel otro viaje, en otro tren nocturno, que en enero de 1946 condujo a Francisco Boix hacia su destino como testigo de un episodio de la historia europea contemporánea. Él fue el único testigo español en el juicio de Nuremberg que condenó al régimen nazi del Tercer Reich. Para traspasar el olvido que rodea su existencia, acudimos a París, donde transcurrió el final de su vida y donde encontró su último refugio. Aquí trataremos de descifrar su aventura personal a través de los sinuosos laberintos de la memoria de quienes lo conocieron. El nombre de nuestro personaje está unido al testimonio gráfico de los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Francisco Boix, fotógrafo de profesión, se vio obligado a ejercer su actividad en el macabro ámbito del campo de exterminio de Mauthausen, donde estuvo internado desde 1941 hasta 1945. En 1943, au camp de Cousines, pour des affaires de construction, même à la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkenusins a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. Dans cette pellicule, j'ai reconnu Speer avec des autres chefs des SS qui étaient venus avec lui. Основное известное вам об истреблении советских военнопленных. ¿Cuál fue el camino que tuvo que recorrer este hombre antes de ocupar un lugar en el estrado de los testigos de Nuremberg? Entre los anónimos habitantes de la gran ciudad, buscaremos el testimonio de sus antiguos compañeros y amigos. Para ello nos enfrentaremos con los estragos que el paso del tiempo causa en la memoria. Pero más allá de contradicciones y desmemorias, existe una realidad. Cuando estos ojos se cierren para siempre, habrán desaparecido los últimos protagonistas y testigos del mayor genocidio de los tiempos modernos. Pero nosotros no renunciaremos a asomarnos a la historia, aunque sea a través de un cristal empañado. En 1939 se produjo en España un dramático éxodo, consecuencia de la guerra civil, que obligó a 200.000 españoles a refugiarse en el sur de Francia. Entre ellos Francisco Boix, nacido 19 años antes en Poble-sec, un popular barrio de Barcelona. Era hijo de un sastre de ideas izquierdistas, establecido en esta casa, donde nacieron también sus otras dos hijas. El pequeño Paco mostró desde su infancia un carácter vivaz, inquieto y rebelde. Su padre, gran aficionado a la fotografía, le contagió esta afición a su hijo, que desde muy joven tuvo clara su vocación. En 1936, el pueblo en armas se enfrentó a un golpe de estado militar dirigido por el general Franco contra la legalidad del gobierno republicano. Desde el inicio de la guerra, Boix, afiliado a las Juventudes Comunistas, se incorporó como fotógrafo a su órgano oficial, el diario Juliol. Un año después se trasladó voluntario al frente. Contaba entonces 17 años. Él fue al frente quizá antes que yo, pero no fue entrando como combatiente, fue entrando como fotógrafo. Él se queda reportero allí. La batalla del Ebro supuso la confirmación de que el demoledor triunfo de las fuerzas rebeldes era imparable. Los tanques nacionales penetran por la diagonal. Es el 26 de enero de 1939. Tras la caída de Barcelona en manos del ejército franquista, el fin de la guerra estaba próximo. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado. Pero no para todos los combatientes el final de la guerra tuvo el mismo signo. Gran parte del pueblo y del ejército vencidos atravesaron la frontera francesa. En los campos de acogida del sur de Francia, que las autoridades galas se vieron obligadas a habilitar, los republicanos españoles soportaron unas condiciones de vida penosas y humillantes. Mientras tanto, en Alemania, la espectacular ascensión de la ideología nacionalsocialista colocó en la cúpula del poder a Adolfo Hitler, que había aportado una generosa ayuda militar al general Franco en la reciente Guerra Civil Española. El carácter expansionista del nazismo explota en 1939. De buen grado o por la fuerza, los territorios vecinos de Alemania son invadidos. Comienza así la Segunda Guerra Mundial, que determinará el destino futuro de millones de europeos, y entre ellos, el de los republicanos españoles refugiados en Francia. La ocupación de Francia y sobre todo la caída de París adquiere un alto valor simbólico para los intereses imperialistas del Tercer Reich. Los españoles confinados en los campos franceses, ante la amenaza de su devolución a España, no tienen más que una salida. Francia necesita defenderse y ellos deberán incorporarse a las compañías militarizadas de trabajo, a la Legión o a la Resistencia. Boyce es destinado al campo de Comprimont, desde donde envía noticias a su familia y a unos amigos de la infancia, los Andreu, exiliados en Montpellier. La meva sogra llavors va procurar aviam si podia treure'l, però llavors resulta de que si no trobaves una persona que l'empleés, que li donés una feina, no hi havia manera. En ese momento estuvo a punto de producirse una inflexión en el destino del joven Boix, pero no pudo ser. Sus amigos catalanes no logran el aval de trabajo necesario para obtener su liberación. A partir de este momento su drama ya no tiene vuelta atrás. Desde el campo de trabajo, Francisco envía con frecuencia correspondencia a sus familiares más queridos. Les remite también fotografías personales, al dorso de las cuales escribe cariñosas dedicatorias. En aquellos momentos no sospechaba que jamás volvería a ver a su familia. Les compagnies de travail en France auxquelles j'avais été affecté avaient été mises sous le contrôle d'officiers disons de droite, pour ne pas dire fascistes, et quand il y a eu la défaite de la France, ces officiers ont livré les compagnies de travail aux nazis, très volontairement, de sorte que plusieurs milliers d'Espagnols se sont trouvés entre les mains des nazis dès le mois d'août 1940. Los alemanes internan a los republicanos españoles capturados en Francia en stalags destinados a los prisioneros de guerra. Boix, capturado en los Vosgos, es ingresado en Milhouse. En el stalag donde estábamos, que éramos prisioneros de guerra, ya desde el mes de noviembre del 40, ahí nos habían puesto en una barraca especial, nada más que a los españoles, a los rojos españoles, y toda mi compañía. Lo que era la 32 compañía de trabajadores de la línea Maginot, todos nos cogieron a todos, y ahí estábamos 350. El enviado extraordinario del general Franco, ministro del Interior, Serrano Suñer, fue recibido por el Führer en larga audiencia. A finales de 1940, esta visita en apariencia protocolaria encubre un objetivo realmente siniestro. Serrano Suñer negocia con Hitler anular la condición de ciudadanos españoles de todos los republicanos hechos prisioneros por los alemanes en Francia. Dicho de otro modo, se trataba de negociar su exterminio. El jefe de organización del Reich, Dr. Lai, muestra al representante del caudillo los tres tipos del automóvil popular. Como reacción inmediata, Hitler, fiel a su amistad con Franco, inspira un decreto disponiendo que los republicanos españoles sean entregados a la Gestapo para su traslado a un campo de exterminio. Este documento se emite el 25 de septiembre de 1940, coincidiendo con la visita de Serrano Suñer a Alemania. Los españoles, en su mayoría, recaen en el campo de Mauthausen, en Austria,
destinado a presos cuyo retorno no interesa. El objetivo final era la aniquilación mediante el trabajo obligatorio llevado hasta el límite de la resistencia humana. Boix fue uno de los 8.000 españoles que ingresarían en ese lugar. Su llegada no debió ser muy diferente de la que muestran estas fotografías, obtenidas por los propios SS, bajo cuya dirección se encontraba este campo. Y cuando entramos, enseguida pues a las duchas, nos desnudaron todo, nos dejamos todo, cada uno delante, ellos lo recogieron todos y nosotros quedamos desnudos completamente. Y ya entramos en las duchas. Y aquí es donde comenzamos ya el martirio del campo. Es muy difícil contar matarse, porque es que era un sistema que es inimaginable. La muerte estaba presente más que en los cementerios, porque la muerte en los cementerios sabemos por qué, pero morir en un campo de concentración, las condiciones eran ¿por qué? Boix es registrado en el campo el 27 de enero de 1941 con el número 5185. A su entrada declara ser fotógrafo y conocedor del idioma alemán, rudimentariamente aprendido en el Stalag. Y cuando llega en Mauthausen, él estaba trabajando de intérprete en la cantera. No, en la cantera, en la carretera que iba de hacer la cantera hasta la carretera general. En 1941 el campo está en obras y los españoles son destinados inicialmente a construir parte de su propia prisión. El mes de noviembre fue algo horrible. El mes de noviembre los liquidaron a los nuestros como moscas, ¿sabes? Bueno, y eso te prueba una cosa, en aquellos momentos nosotros éramos un poco los judíos de aquel tiempo. La mayoría de los prisioneros de este campo trabajaban en una cantera próxima. Una larga historia de horror y de muerte ha tenido por escenario este macabro lugar, donde los prisioneros eran sometidos a esfuerzos sobrehumanos que muchos eran incapaces de soportar. Piedras de más de 40 kilos eran transportadas a la espalda de los prisioneros hasta las obras del campo. En este periodo se construye la escalera que une la cantera con el campo. Los prisioneros que salieron con vida de este decían que bajo la huella de cada uno de los 186 escalones se encontraba la sangre de un español. Los temibles SS constituían el cuerpo militar destinado a la administración y custodia del campo. Este ejército disciplinado de fanáticos y sádicos decidía caprichosamente, a su antojo, sobre la vida y la muerte de los prisioneros. Esto es la herradura de la bota del SS. Y esto es del SS. Y esto es del SS. Esto por no quitarme la gorra. No me di cuenta. Estaba de espaldas. Pasó el SS y no me di cuenta y no me quité la gorra. Y llegó, me cogió. En el extremo opuesto las víctimas, los sin voz, los sin derechos, a los que se advertía que de allí solo se podía salir por la chimenea del crematorio. Esta es la plaza de los garajes de la SS. Y esto es el día 22 de junio del 41. Ese día para hacernos una limpieza. Estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. En el campo se gaseó. O sea que todas las barracas fueron gaseadas para eliminar la vermina, los piojos. Aquí estuvimos todos sin comer ni beber todo el día. Nosotros allí mismo, en pelotas, que es lo que digo en el libro, que debe ser seguramente la única vez que en la vida se ha dado en que hay una reunión política con tíos en pelotas todos, ¿sabes? Pero habíamos decidido, aquel día, como estábamos allí encerrados en el patio aquel que no hacíamos nada, ¿sabes? Pues tuvimos como un pequeño congreso, una reunión, allí todos los que conocíamos y otros que nos dijeron que eran comunistas y tal, y entonces pues nosotros dijimos, hay que hacer aquí, organizar el Partido Comunista. Dentro de lo horroroso que es esto, dentro de esto, pero hay que ver porque quizá
teniendo una organización podemos aconsejar, podemos hacer cosas así, pero para eso hace falta eso, tener organización y responsables. Yo he sido responsable de la organización, que yo no he querido decir el partido. Era responsable del partido, pero para mí el partido era la organización, una organización de resistencia. Se trataba de salvar al mayor número posible de camaradas, y eso sí que era terrible, porque ¿a quién dan la ayuda? ¿A este que es un camarada del partido o al otro que está medio muerto? Había que tomar decisiones de ese tipo y era muy difícil, muy penoso. Pues había que tomarlas, porque valía más salvar a uno que tenía alguna posibilidad y dejar al otro que se fuera porque ya estaba listo. La única forma que se podía salir de allí era pues robando comida, todo lo que se podía robar, organizar, que así se decía organizar. Et Boix a été un des participants très effectifs de cette résistance, là où il pouvait travailler. Los presos españoles no se disgregaron y mantuvieron sus fuertes lazos de afinidad política. Esto facilitó su organización, destinada en primer lugar a desplazar de los puestos de responsabilidad a los presos comunes, esbirros de los nazis, y que fueran los españoles quienes ocuparan esos destinos. Yo tenía la suerte de estar en la barraca 2, la de los prominentes, la de los enchufados, la de los que estaban en buen trabajo, ¿no? Allí había cocineros, escribientes, sastres, sobre todo los barberos de la SS, ¿no? Y los fotógrafos. El principal objetivo de estos hombres era sobrevivir. En un libro escrito por un superviviente de Auschwitz se afirma: los que volvimos éramos los más listos, los pillos, los que tuvimos más suerte, los que éramos más jóvenes y capaces de adaptarnos, los dispuestos, en definitiva, al compromiso con los verdugos. ¿Pueden aplicarse estas palabras a los 1.500 supervivientes españoles del campo de Mauthausen? Una respuesta que se ocultaba en lo más profundo del corazón de estos hombres. Hoy, muchos de estos deportados se han llevado su secreto a la tumba. En el frente del Este continúa enconadamente la lucha de las fuerzas alemanas contra la ofensiva soviética, que descarga sobre ellas sus unidades motorizadas y blindadas, a las que apoyan numerosas... A finales de 1942, la potente ofensiva rusa en el frente del Este hace pensar que el rumbo de la guerra puede cambiar en contra de Alemania. Aparentemente, ajena a las incidencias externas, la vida en el campo prosigue dentro de su macabra rutina. El Departamento de Identificación extiende sus funciones a todos los aspectos de la actividad cotidiana. Las cámaras fotográficas de los SS trabajan con avidez, documentando esta apoteosis del horror y la barbarie. Los asesinos obtienen estas fotos como trofeos de caza desde su situación de privilegio e impunidad. Pero no tuvieron en cuenta que cada fotografía podría ser en el futuro un documento acusatorio. Por el contrario, los SS sabían que las tumbas tarde o temprano siempre hablan. Con los hornos crematorios trataron de eliminar la huella de sus crímenes, convirtiendo a sus víctimas en silencio y humo. Que cuando el tiempo estaba nublado y las nubes bajas, el olor de la carne quemada inundaba todo el campo, ¿no? Pero más nosotros que estábamos en el crematorio, ¿no? Y había días que eran insoportables. Nosotros no soportábamos todo, ¿no? Pero es que la carne quemada, y había veces que no paraba el crematorio. No paraba. Esas fotos ellos, después lo supimos después, cuando pues nos explicó y García, hacían una foto que enviaban a Berlín, a la sede de la Gestapo, a Himmler, ni más ni menos, y otra que guardaban archivada en el campo, en los archivos de la Politisabteilung, y otro que quedaba almacenado. En el laboratorio del Departamento de Identificación ya trabajaba un español, Antonio García, preso republicano y fotógrafo de profesión. Ellos le dijeron a García que había también otro español, que era reporter fotográfico, que tenía del oficio. Y entonces cuando él le dice, sí, te ha trabajado, conoce muy bien los aparatos fotográficos y tal y cual. De este modo, Boix fue destinado en 1943 al Servicio Fotográfico del Campo. Era un buen fotógrafo y le llevaban a todos los sitios donde yo le veía siempre con él,
nunca solo, siempre con los dos SS al lado, para que hicieran las fotos, porque ellos no eran profesionales, eran SS, simplemente que estaban encargados de ese comando. ¿Cómo llegó Boix a habituarse a trabajar con las imágenes del horror cotidiano? Dicen quienes le conocieron bien que si se mostró obediente ante los SS fue con el único fin de ganar su confianza y poder recomendar un trato mejor para sus camaradas. Por su mediación se salvaron algunas vidas de prisioneros colocados en destinos más soportables. Pero qué horrible y contradictorio fue el precio que pagó por su actitud solidaria. Era muy buen chico, muy dinámico y además tenía una influencia extraordinaria con los alemanes. Las repetidas visitas al campo de los altos jefes del nazismo, con Himmler a la cabeza, fueron también fielmente documentadas. Kaltenbrunner, Speer, Einbrugger y otros abominables personajes de la cúpula del nazismo exhibían ante la cámara su insolente arrogancia. Días vendrían después en que estas imágenes tomarían la palabra y arrojarían luz a la historia. Personajes como Kaltenbrunner, el temido general de la policía del Tercer Reich, hubieran deseado no encontrarse aquel día frente al objetivo. Y Boix, pues un día, él me dice, oye, es que ir al partido, si sería interesante el poder hacernos con clichés de las fotos que hacen los SS aquí, cuando matan a la gente y demás. O sea, así de momento me quedé un poco, dije, ¿y para qué? ¿Qué haremos? En fin, ¿qué haremos? Primero hay que buscar, ya verás, lo que es sacarlas. Ese trabajo lo propuso Boix, porque él trabajaba en el servicio que se llamaba allí Erkennungsdienst, servicio de información. Y había otro compatriota, también García, pero ese tenía más miedo con Ceviejas. Ese no se le podía decir hacer nada. Entre Boix y yo tomamos el acuerdo, yo se lo propuse a la dirección superior, a la nuestra. Joder, dile que sí. Ahora ya vamos a estudiar la manera de cómo se puede. Pero eso sí que nos interesa. Hombre, te das cuenta, aunque nada más saliéramos no solo de aquí, de nosotros, pero que pudiéramos tener esas fotos, ¿tú sabes lo que sería eso para mostrar al mundo lo que el genocidio, lo que han hecho? This is it. They're on the beach. El decurso de la guerra va a estimular los proyectos secretos de la organización clandestina. El desembarco del ejército aliado en Normandía el 6 de junio de 1944 amenazaba la esperanza de victoria de los nazis, que a partir de entonces se verían atacados desde dos flancos opuestos. Luego ya cuando se empezaba a ver que los alemanes tenían la guerra perdida, pues se trató de sacar al exterior. Una operación ultrasecreta se pone en marcha con el fin de que las fotos puedan atravesar aquel cerco impenetrable. Preparamos el todo, y el todo es que tiene que haber un español aquí, tiene que haber otro español aquí, tiene que haber otro español aquí, otro aquí. Y uno, tiene que pasar debajo de una de las ventanas, la ventana que se le ha dicho, la número 3, ¿sabes? Tiene que pasar a las 11 justas, aunque no teníamos reloj, pero nos lo sabíamos por tenerlo, y esperar ahí. Y como Boix también está, Boix y García saben a qué momento van a pasar el nuestro, tienen que descolgar, sin verlo, ellos no saben quién está al otro lado. Ellos descuelgan el paquetito de negativos, que cae, el otro pues si cae al suelo, pero antes de que caiga al suelo ya los tenía en la mano, según me dijo la fuente. Él entonces lo pasa a la desinfección. Y luego de la desinfección, como estaba toda la ropa sucia, además de todos los prisioneros y demás, ahí los SS ya entraban menos en la sala de las máquinas y demás, por eso, por no andar por lo esto de los prisioneros. Y ellos lo guardan hasta que todo el equipo del PC, que está en la carpintería, que están al corriente y lo saben, ellos pasan como si fueran a ver una ventana que hay que cambiarla o una cosa así, en fin, pasan a la desinfección. Y en la desinfección pues les entregan, es decir, Razola, que estaba allí entonces, le entrega el paquetito a los carpinteros. Yo trabajaba en la carpintería y las escondía de las molduras de las puertas y tal y cual, pero luego discutiendo, y si un día no te acuerdas dónde están y tal,
habrá que poner a otro al tanto. Pues claro, ahí no se podía tener tampoco toda la vida allí, porque sabíamos que un día la prueba, que mira, un día después de haberlo, no un día después, tiempo después de haber sacado las fotos de allí, de los ISES, de donde estaba Pasés, aunque no fue en el mismo sitio, pero levantaron las maderas para ver si había algo escondido en donde estaban ellos. Y con un comando de jóvenes que había, que los llamaban los pochacas, a jóvenes de 14 años y tal. El más joven de entre nosotros tenía 13 años. Y el mayor tendría 18. Integraban este grupo de jóvenes los hijos de los republicanos españoles, hechos prisioneros junto a sus padres durante la ocupación de Francia. Los nazis vieron en ellos el potencial de sangre joven que precisaban para sus maquiavélicos proyectos. Al no considerarlos políticamente peligrosos, serían escarcelados medio año antes de la liberación del campo. Pero antes, protagonizarían una operación secreta, arriesgada hasta el heroísmo. Cuando hoy se visita el pueblo de Mauthausen, se advierte la presencia de un vasto complejo comercial que lleva el nombre de Poschaka. En esta misma empresa trabajó en régimen de esclavitud este grupo de jóvenes mientras duró su cautiverio en el campo. Su destino era una cantera propiedad de esta firma. Los salarios que percibían como trabajadores engrosaban directamente los fondos de los SS. El grupo denominado los Poschaka tenían la posibilidad de salir cada día a su trabajo en el exterior del campo, esquivando durante unas horas la rigurosa disciplina del interior. Y entonces yo les dije, es que si nosotros traemos aquí un paquetito clandestino que es necesario que salga del campo, es que os podéis hacer con él, bajarlo, esconderlo vosotros en la cantera, que tendréis más posibilidad vosotros, más escondites allí, aunque sea debajo de una piedra de granito. Se arreglaron para meter el paquete entre la comida de ellos y la tapa. Es decir, que camuflaba allí y así lo habían bajado hasta abajo, hasta la cantera donde estaban los chavales, en el Pochaca. En este momento aparece la figura de esta mujer, la señora Pointner, que va a adquirir un excepcional protagonismo en la operación. La historia es que la Madame Pointner esa mujer supo que eran chavales españoles de republicanos españoles. Y un buen día pues se puso a hablar con no sé con quién, con uno de ellos. Y le dejó entender que ella pues era una mujer de izquierdas. Y esos muchachos tenían una mamá, la Pointner. Esa mujer, que era del pueblo de Mauthausen, yo no sé qué trabajo tenía en la cantera, que trabajaban, porque en la cantera había una barraca que comían y eso. Yo creo que iba a lavar y a arreglar la barraca aquella para el comedor de los trabajadores de allí. Y entonces, pues ellos pensaron, esto fue a causa de los pochacas, no fuimos porque nosotros no conocíamos esa situación. Fueron los pochacas los que empezaron a tener confianza con ella y hasta que un día le dijeron, nosotros teníamos algo escondido, que necesitaríamos guardarlo eso para que el día que nos liberemos, que pensamos que saldremos vivos, pues que esto pueda ser un documento. Y entonces le dije a la señora Pointner, le digo, señora Pointner, le voy a hacer un favor, le voy a pedir un favor. Y usted dirá, mire, tengo esto en el comando. Digo, ¿usted puede tenerlo en su casa? Y dice, sí. Digo, cuidado, que es peligroso. Que si lo cogen, dice, no te preocupes. Digo, bueno, pues mañana por la noche lo traeré. Al día siguiente por la noche fui a su casa y lo abrí ahí para que lo viera, que no se engañaba. Cuando digo que enseguida dijo, no, papá, guárdelo, y se lo doy. Lo puso en el jardín, en una pared del jardín, sacó un bloque de piedra, ¿sabes? Sacó la tierra que había de más de esto y lo metió allí, sí, que estaba en su jardín. Yo le dije que a la liberación no sabría si estaría allí, pero que irían a buscarla el que en realidad era el dueño. Y yo le expliqué más o menos cómo era la persona. O sea que no lo conocía, pero sabía quién era Francisco.
Wo ist? Hier ist diese Mauer. Diese Mauer, da hat sie einen Stein haben sie da herausgenommen und da hat sie es versteckt gehabt. Ja, da. Ja. Das ist die berühmte Mauer. Ja. Das sind die Schicksale. Und dann war sie eben, also für die Häftlinge hat sie sehr viel getan, muss man schon sagen. Sie hat sehr viel getan. Ne? Sie war bekannt, gell, für diese Sachen. Ja. La liberación de París abre la esperanza a una pronta terminación de la guerra. Es el 25 de agosto de 1944. El imperio del Tercer Reich se desmorona, pero tras él ha dejado un rastro de desolación, barbarie y muerte. La caída de Berlín, el 2 de mayo de 1945, y el suicidio de Adolfo Hitler señalan el hundimiento definitivo del nazismo. Los ecos de la derrota se extienden por todos los confines de Alemania. En Mauthausen, negros presagios empujan a los SS a huir y traspasar la custodia de los prisioneros a la policía y los bomberos de Viena. En aquellos momentos, el Comité Internacional de la Organización Clandestina abriga las esperanzas de liberar el campo, mientras los verdugos huyen al otro lado del Danubio. Era el 3 de mayo. 2 días más tarde, una patrulla americana de observación cruza las puertas del campo. Y nosotros vimos 2 jeeps, ¿no?, con soldados americanos a unos 50 metros, a unos 50 metros, ¿no? Y los presos, los enfermos, se echaron contra el coche de los jeeps, los acordonaron allí. Incluso yo creo que tuvieron miedo los americanos al ver aquellos cadáveres que se ponían todos contra el coche, ¿no? Había 3 franceses que bajaban, ¿no? Que bajaban por cadáveres y podían dar porque iban cogidos entre ellos, ¿no? Y empezaron a los enfants de la patria. Y entonces no pude más, empecé a llorar. Y al llegar los coches americanos, la dirección de la orden, estaban los bomberos de Viena, ya no estaba la SS, estaban los bomberos de Viena guardándonos. Y dijeron, hoy cuando suban de la cantera hay que desarmar a todos. Et heureusement que nous avions fabriqué des groupes armés clandestins où les Espagnols ont joué un rôle majeur à cause de leur expérience militaire et aussi de leur courage, parce que c'est ces groupes armés qui sont apparus au grand jour et qui ont défendu le camp. Los españoles son el grupo mayoritario dentro del Comité Internacional de la Resistencia. Con las armas requisadas a los SS, se disponen a defender el campo ante un eventual regreso de sus verdugos. Francisco Boix adquiere en estos momentos un extraordinario protagonismo. Sin embargo, él no va a empuñar las armas. Se ha apoderado de la cámara Leica, la misma que usaron los SS para fotografiar su barbarie. A partir de ahora y hasta el final de su vida, la cámara fotográfica será su arma de lucha, su herramienta de militante comunista. Boix fotografía tanto la euforia de los primeros momentos de libertad como la desolación y el abatimiento de aquellos seres destrozados por el destino. Yo me hago una idea de lo que puede ser un muerto, lo que puede hablar, sus labios, o decir en el momento de la muerte, los ojos por su brillo, porque están hundidos, porque se van, porque buscan lo que no se puede encontrar. El grueso de las fuerzas libertadoras llega al campo 24 horas después de aquella primera patrulla. La tarea principal de los libertadores es la de alimentar a esta masa hambrienta y desfallecida. En los primeros días aún morirán ante la impotencia general
más de 2000 deportados. Los americanos obligan a los prisioneros a deponer sus fusiles. El sueño de la lucha armada solo ha durado 48 horas. Boix tiene entonces un gesto casi infantil. Se retrata con un arma en la mano. Más tarde tendrá el humor de dedicar esta imagen a un amigo, como recuerdo de un día de guerrillero en Mauthausen. Boix, apenas liberado, acude a casa de la señora Pointner a rescatar los negativos. Él y sus compañeros, el grupo de los Pochaka, comparten con ella y sus hijas la alegría por el fin de tanto sufrimiento. Allí mismo, en aquella casa, positivará las primeras copias de las fotos. Desde este momento, Boix inicia su minuciosa tarea de identificación y documentación de las fotografías. Sus notas escritas a mano aparecen en el dorso de las copias. Boix recorre sus primeros pasos de reportero en libertad. Sus fotografías tienen como tema los acontecimientos que sucedían en el campo en aquellos días inmediatos a su liberación. Un acto sorprendente e inimaginable fue el primer congreso de los comunistas españoles deportados en Mauthausen, celebrado apenas 8 días después de su liberación. El escenario fue el espacio de las duchas, allí mismo donde habían sido asesinados tantos compañeros suyos. Pero el testimonio más impresionante recogido por su cámara es el que se refiere a la agonía y muerte de Sirais, el comandante del campo, que tras su huida se refugió en un bosque próximo. Parece ser que estaba vestido de civil, austriaco, como con pantalón cordial, así como... Iba por allí, por el campo, se le dio el alto, empezó a correr, se le pegaron 2 tiros y pues, no se le reconoció así de momento. Estaba muy bien disfrazado de tirolián y todo eso, porque era de por allí él. Se quiso escapar y sacó una pistola y entonces sacaron al polaco y lo hirieron. Y cuando cayó al suelo, pues había dejado crecer el bigote y se le reconoció que era Sirais. Lo llevaron a Gusen y Boix les hizo fotografías y parece ser, dijo, Boix también lo dijo, dice, declaró todo lo que quería. Es más, dijo que si no sabía nada, que se lo preguntaran a su mujer. Vaya tiparaco. Boix aparece en esta foto junto al lecho de muerte del comandante Sirais, con su improvisado brazalete de reportero, desarrollando una doble función, la de fotógrafo y la de traductor. En sus últimas declaraciones, Sirais intentó eludir sus responsabilidades y citó la obediencia debida a sus superiores. Culpabilizó de la muerte de los prisioneros españoles a la intervención de Franco. Entre sus interrogadores figuraba Marsalek, jefe de la organización clandestina. Und dann ich. Und ich bin gekommen spät Nachmittag. Spät in die Nacht habe ich die Einvernahmen durchgeführt. Sirais wurde immer ohnmächtig, weil er hat viel Blut verloren. Er hat Transfusionen bekommen, Bluttransfusionen zu meiner Zeit. Und man darf auch nicht vergessen, wir waren ja keine Berufspolizisten, keine Berufskriminalisten. Wir waren Häftlinge, die die Gestapo-Methoden kennengelernt haben. Mir hat nicht gestört, dass er ohnmächtig geworden ist. Tatsächlich, abgesehen davon, dass ich ihn als ein Tier betrachtet habe, nicht als Menschen. Aber normal dürfte man den Menschen in diesem Zustand nicht einvernehmen. A su muerte, 2 días después de su captura, su cadáver fue expuesto en el mismo lugar de sus crímenes.
Ese mismo puente sobre el Danubio que condujo a Cirais a la muerte fue el camino de la liberación para los deportados supervivientes. Las operaciones de repatriación se efectúan durante los meses de mayo y junio de 1945. Boix, con sus compañeros, comprende que al otro lado del río una nueva vida les espera. Boix, junto a algunos de sus camaradas comunistas, los líderes de la resistencia del campo, se dirigen a Francia buscando su encuentro con otros exiliados españoles. Inician el viaje en un coche requisado. Boix lleva consigo los negativos de las fotos del campo. El grupo atraviesa unos paisajes devastados. Al horror de los campos se superpone en su retina el horror de la guerra. Pero a ellos les sonríe la libertad. En la capital de Francia, Boix se reencuentra con algunos de sus compañeros de cautiverio y con otros combatientes republicanos españoles. Y entonces volvemos otra vez a la actividad de comunistas en tiempos normales, ¿sabes? Una vez salidos de allí. Entonces Stalin tenía la manía de decir que todos que han caído en manos del enemigo eran traidores. Así lo consideraba. Aquí, cuando vinimos aquí, en un comité central del Partido Comunista de España, pues también alguien se levantó a decir eso. El partido, ya parece que te lo dije, el partido no lo dice, estudiamos una democracia popular, fusilaríamos a toda la dirección del partido de Mauthausen. Esa es la historia que hay. Porque, pues, según ellos, morir por morir, teníamos que habernos lanzado a morir. ¿Cómo? ¿Con qué? Y era al contrario, la devisa era otra, hacer valer lo posible, vivir lo posible, para poder salir. Fíjate la diferencia que hay. Y todo era porque Stalin tenía la manía esa. La prueba, muchachos que han estado matados en rusos, después de salir de Mauthausen, estuvieron en campos de concentración soviéticos también, y eran comunistas también. Es más, es terrible esto. Y al mismo tiempo que eso, de que nosotros somos condenados a muerte por el Partido Comunista, y todos los documentos que traemos, todo lo que traemos, pues se fastidian. Ni les interesa un pito, ni quieren saber, no se interesan nada. Claro, pues Boix que al ver aquello, pues, le decimos, continúa guardando las fotos. Je dois vous dire que tout de suite après la guerre, nous, les anciens déportés dans les camps de concentration nazis, nous avons très peu parlé de notre expérience. C'était vrai pour les Français, mais c'était vrai pour les Espagnols aussi. Et c'est beaucoup plus tard, et je dois dire, surtout dans les années actuelles, là, à la fin du siècle, que l'on parle beaucoup plus. Parce que notre sentiment, lorsque nous sommes sortis de cet enfer, était que l'on ne pourrait pas nous comprendre. Et je l'ai écrit ça, moi, c'est que ce qui n'est pas croyable du point de vue humain ne peut pas être exprimé par des mots humains. Et c'est pourquoi nous avons souvent été trop peu bavards. He tenido durante 15 años pesadillas y me despertaba con la cabeza sudada y me despertaba de repente y me quería que estaba en el campo otra vez. Y hay noches que me despierto y me quedo pensando, digo, pero yo he pasado por ahí, por eso es posible que yo viva habiendo pasado por ahí. Pero a Boix las fotos le queman en las manos y decide publicarlas en Regards, una revista que pertenecía al área de las publicaciones comunistas. Esta publicación dedicaba grandes espacios a los reportajes y concedía una importancia poco habitual en aquellos tiempos a la ilustración fotográfica. La publicación, por primera vez en la historia del reportaje sobre Mauthausen y de las fotografías que lo ilustran, conmocionan a la opinión pública mundial.
En octubre de 1945, en la ciudad alemana de Nuremberg, se constituye un tribunal internacional militar para juzgar los crímenes del nazismo. En el banco de los acusados se sientan los principales responsables del Tercer Reich, imputados como criminales de guerra. La acusación francesa solicita que Francisco Boix se persone en el juicio en calidad de testigo de cargo. En la víspera de su comparecencia ante el alto tribunal, Boix prepara su intervención en la habitación 408 del Gran Hotel de Nuremberg. Y los franceses, porque no querían que fueran más que franceses, y los franceses lo camuflaron con ellos y fue. Y fue como francés. Y cuando llegué ahí digo que era español, claro. Pero hubo una gran batalla para impedirle ya de que comenzara a declarar con la cosa de que era extranjero. Pero él se defendió, pero a rajatabla. El puesto que ocupaba él en Mauthausen le daba autoridad para eso, como acusador, porque los conocía a todos. D'abord, comme interprète, parce qu'il avait presque pas d'espagnol qu'il pouvait causer l'allemand. Mon travail, c'était traduire les barbarités que les SS ils me faisaient dire tout le temps. Après, mon travail à Erkenusins, c'était comme photographe, développer le film et les photos qu'on faisait de tous les procès du camp, le processum du camp. Las fotografías obtenidas en el campo constituyen un testimonio irrecusable de las torturas aplicadas por los nazis. Francisco Boix puede testificar su autenticidad, ya que en una gran parte habían sido reveladas por él mismo. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné? J'espère. Quand l'avez-vous vu? Il était en 1943 au camp des cousines pour des affaires de construction, même à la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkenusins a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. Dans ces pellicules, j'ai reconnu Speer avec des autres chefs des SS qui étaient venus avec lui. No solo Speer, sino también Kaltenbrunner, el temible jefe de la policía del Tercer Reich, es desenmascarado por parte de Boix. Su testimonio resultará definitivo para emitir un veredicto de culpabilidad. I asked you about an order to kill all inmates at Mauthausen concentration camp shortly before the end of the war. Who was responsible for that order? Were you? Nein, ich habe diese Frage auch schon als erstes beantwortet. This time you are acquainted with the person who tells the story, Zierreis. You were acquainted with him? Zierreis? Jawohl, Zierreis kannte ich. And you had your picture? Y entonces pues le dijeron que aquellas fotografías eran falsas, que hoy el arte de la fotografía habían llevado expertos fotográficos diciendo que aquellas fotografías hoy se hacía lo que se quería con las fotografías. Y los negativos, aquí con los negativos ya hubo. Did you understand the question, Defendant? Ja, Sie haben mich gefragt, wer diesen Befehl auf Tötung von Häftlingen am Kriegsende in Mauthausen gegeben hat. Darauf antworte ich, ein solcher Befehl ist mir nicht bekannt. La elocuencia de las imágenes contradice lo que los acusados niegan con cinismo. Visited the concentration camp Mauthausen. The camp commandant Zierreis, Gauleiter Eigruber, first leader of the protective custody, Camp Buckmeyer, and several others accompanied Kaltenbrunner. I saw Dr. Kaltenbrunner and the people who accompanied him. Ich weiß nur,
dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jener zerstörenden Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten und heute, nach dem Zusammenbruch des Reiches, weiterhin die Welt bedrohen. Wenn ich in meinem Wirken ehrlich Befehle, die alle, soweit sie hier als Kardinalbefehle angeklagt gewesen sind, so liegen sie in einem mich mitreißenden, mächtigeren Schicksal beschlossen. Con estos gestos, Boix afianza su prestigio personal en el ámbito de las publicaciones afines al Partido Comunista. De vuelta a París, ingresa como reportero gráfico en L'Humanité, órgano central del Partido Comunista francés. A partir de este momento, Boix alcanza su sueño de adolescencia, llegar a convertirse en un periodista todoterreno. Pero existe un aspecto de su trabajo que le gratifica especialmente. París hierve en aquellos años de antifranquismo. La pasionaria desarrolla una constante actividad de agitación y propaganda. Francisco Boix es testigo fidedigno de estos hechos, hermanando su compromiso político con su trabajo profesional, porque, como afirma Marguerite Duras, toda fotografía es, de algún modo, la de uno mismo. Boix ejerce con pasión su oficio. Su mundo se reduce a todo aquello que es capaz de atisbar a través del visor de la cámara. Su vida personal y afectiva queda relegada a un segundo plano. Recorre Francia y otros países, Argelia, Grecia, Checoslovaquia. Allá donde se encuentre siempre le acompaña el recuerdo de su familia lejana, a quien envía constantemente fotos de sus viajes. Su sonrisa de eterno adolescente ocultaba, sin embargo, el drama que le aguardaba en plena juventud. De toute façon, c'était un garçon, j'ai dit qu'il était un peu farfelu, parce que, bon, il avait plein de fantaisies, mais en même temps, c'était un garçon fermé. On ne savait pas grand-chose de sa vie. Boix es enviado en 1948 como corresponsal gráfico de L'Humanité al Tour de Francia. Un trabajo agotador que su organismo, atacado por una enfermedad agazapada silenciosamente en su cuerpo, no pudo tolerar. Antes de acabar aquel tour, Francisco es trasladado a París para ser operado. Una enfermedad que tenía de estas de los riñones, le pelaron una vez, le hicieron una V, tenía una foto que se veía la espalda, le rascaron un riñón en una parte y luego le hicieron otro. Y hacía en la espalda una V, una cicatriz muy grande. Y eso le producía una tensión terrible, a veces no veía, los ojos se le cerraban. Boix tiene alquilada una guardilla en el número 14 de la Rue Duc, en Montmartre, su último domicilio en París. Tras la operación, Francisco ya no será el mismo. Tiene su salud gravemente minada y muchas dificultades para retomar su trabajo. Finalmente, se ve obligado a ingresar en el Hospital Rothschild de París. Y un buen día yo fui a verla allí al hospital, que está por allí por Vitry. La vi, formidable, me han dicho que beba lo que quiera y tal y cual. Estoy salvado. Estaba muerto. La muerte le llega a los 30 años, en la soledad de su habitación, el 4 de julio de 1951. Su cuerpo reposa en el cementerio parisiense de Thiers. Francisco Boix Campo concitó en su trabajo la militancia política y el espíritu de aventura. Elaboró un trabajo fotográfico desnudo de toda retórica. Sus fotos fueron documentos al servicio de su ideal político. Nunca fue un militante ortodoxo, pero prestó un gran servicio a la causa de la libertad. Su última fotografía y su última sonrisa llevan esta dedicatoria: a mi querida e inolvidable tía Lola, de su sobrino Paco.